Capítulo 1. Rompiendo las barreras de la comunicación. La comunicación es la base de todas nuestras interacciones humanas. Nos permite compartir ideas, expresar emociones, conectar con los demás y construir relaciones tanto personales como profesionales. Sin embargo, muchas personas se sienten atrapadas cuando intentan expresarse. A veces, las palabras parecen quedarse atascadas, las frases no fluyen con naturalidad y la ansiedad toma el control. Uno de los errores más comunes es pensar que la comunicación efectiva es un talento con el que se nace. En realidad, es una habilidad que puede desarrollarse con práctica y conciencia. La clave no está en el uso de palabras sofisticadas ni en sonar intelectualmente superiores, sino en comprender los elementos que facilitan o dificultan la conexión con los demás. Existen diversas razones por las cuales las personas encuentran dificultades para comunicarse con fluidez. Algunas de estas barreras son internas, como el miedo al juicio o la inseguridad, mientras que otras son externas, como la falta de atención del interlocutor o el ruido en el entorno. Las barreras internas. Uno de los mayores obstáculos en la comunicación no está en el lenguaje, sino en la mente. Existen bloqueos psicológicos que impiden que las personas se expresen con libertad y confianza. El miedo al juicio. Muchas personas evitan hablar en público o expresar sus pensamientos porque temen ser criticadas. Este miedo surge de la creencia de que los demás están constantemente evaluando lo que decimos. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propias preocupaciones como para analizar cada palabra que escuchan. Para superar este miedo, es importante cambiar la perspectiva. En lugar de enfocarse en cómo ser percibido, resulta más útil centrarse en el mensaje que se quiere transmitir. Hablar con autenticidad y claridad reduce la ansiedad y genera confianza en la interacción. La inseguridad en las propias ideas. Otro obstáculo común es la duda sobre el valor de lo que se va a decir. Pensamientos como ¿será interesante lo que voy a decir? O tal vez no es importante llevan a la indecisión y a la falta de expresión. La solución está en recordar que todas las perspectivas son valiosas. Lo que para una persona puede parecer trivial, para otra puede ser un punto de vista novedoso o enriquecedor. Comunicar con convicción no significa tener todas las respuestas, sino estar abierto a compartir y recibir ideas. El enfoque excesivo en uno mismo. Muchas veces, la comunicación se ve afectada por la preocupación excesiva sobre la propia imagen. Preguntas como ¿estoy diciendo esto correctamente? O ¿estoy siendo lo suficientemente interesante? Generan una autoevaluación constante que interfiere con la fluidez del diálogo. El cambio de mentalidad consiste en pasar de un enfoque centrado en uno mismo a un enfoque centrado en el otro. En lugar de preocuparse por cómo se está expresando, resulta más útil enfocarse en el interlocutor. ¿Cómo se siente? ¿Está comprendiendo el mensaje? ¿Está involucrado en la conversación? Este simple cambio de perspectiva reduce la ansiedad y permite una comunicación más natural y efectiva. Las barreras externas. No todos los problemas de comunicación provienen del interior. También existen factores externos que dificultan la interacción y que deben ser identificados para poder gestionarlos de manera adecuada. El ruido y las distracciones. En muchas situaciones, el entorno juega un papel crucial en la calidad de la comunicación. Lugares ruidosos, interrupciones constantes y distracciones visuales pueden hacer que una conversación pierda efectividad. Cuando se trata de un diálogo importante, es recomendable buscar un espacio adecuado, libre de interferencias, donde ambas partes puedan enfocarse en la conversación sin interrupciones. La falta de conexión emocional. No todas las conversaciones fluyen con facilidad. En algunos casos, las personas pueden sentir que hablan, pero que no son escuchadas. Esto ocurre cuando no hay una verdadera conexión emocional en la comunicación. Para generar una conexión auténtica, es necesario mostrar interés genuino en la otra persona. Hacer preguntas abiertas, mantener contacto visual y demostrar empatía son estrategias que fortalecen el vínculo en la interacción. Superando las barreras de la comunicación. Para mejorar la comunicación, es fundamental adoptar nuevas estrategias que permitan expresarse con mayor claridad y confianza. Menos perfección, más autenticidad.
Muchas personas creen que para comunicarse bien es necesario ser elocuente y usar un vocabulario sofisticado. Sin embargo, la verdadera comunicación efectiva se basa en la claridad y la autenticidad. Hablar con naturalidad y desde la experiencia propia genera una mayor conexión con los demás. En lugar de esforzarse por sonar perfecto, es mejor enfocarse en transmitir el mensaje de manera sincera y clara. Cambiar el enfoque del yo al tú. En cualquier conversación, la clave para captar el interés del otro es hacer que se sienta comprendido y valorado. En lugar de preocuparse por la propia imagen, resulta más útil enfocarse en lo que la otra persona necesita o espera de la interacción. Esto se puede lograr haciendo preguntas, mostrando interés y adaptando el mensaje de acuerdo con la reacción del interlocutor. Escuchar más de lo que se habla. Una comunicación efectiva no se basa solo en hablar, sino también en escuchar. Muchas veces, las personas están tan preocupadas por lo que van a decir que olvidan prestar atención a lo que el otro está expresando. La verdadera escucha activa implica estar presente en la conversación, sin interrupciones ni distracciones. Tomarse el tiempo para comprender al otro antes de responder fortalece la calidad de la interacción. Ejercicios prácticos para mejorar la comunicación. Aplicar estos principios en la vida diaria puede hacer una gran diferencia en la calidad de las interacciones. A continuación, algunos ejercicios simples para mejorar la comunicación. Ejercicio de conciencia del miedo. Antes de una conversación importante, identifica qué es lo que más te preocupa. Pregúntate si ese miedo es realmente racional o si solo está en tu mente. Ejercicio de cambio de perspectiva. Durante una conversación, en lugar de enfocarte en cómo te perciben, intenta observar a la otra persona y analizar su lenguaje corporal, tono de voz y nivel de interés. Ejercicio de escucha activa. En la próxima interacción, concéntrate en escuchar sin interrumpir y sin pensar en lo que vas a responder. Luego, resume lo que la otra persona dijo antes de dar tu opinión. Ejercicio de expresión con seguridad. Antes de hablar en público o en una reunión, escribe 3 puntos clave que deseas transmitir y exprésalos con convicción, sin miedo a equivocarte. Reflexión final. La comunicación es mucho más que palabras. Es la manera en que conectamos con el mundo y con las personas que nos rodean. Identificar y superar las barreras internas y externas nos permite expresarnos con mayor claridad, confianza y autenticidad. Cada conversación es una oportunidad para mejorar, para fortalecer relaciones y para influir positivamente en los demás. Al adoptar nuevas estrategias y practicar de manera consciente, cualquier persona puede convertirse en un comunicador más efectivo y seguro. Capítulo 2. El arte de escuchar. Hablar es una de las herramientas más poderosas de la comunicación, pero escuchar es lo que realmente define la calidad de nuestras interacciones. Sin una verdadera escucha, las conversaciones se convierten en intercambios superficiales donde cada persona espera su turno para hablar, sin prestar atención real al otro. Escuchar de manera efectiva no es solo un acto pasivo de recibir información. Es una habilidad que requiere esfuerzo, concentración, sobre todo, interés genuino. En muchas ocasiones, lo que parece ser un problema de expresión es, en realidad, un problema de escucha. Cuando las personas sienten que no son escuchadas, se frustran, se desconectan y dejan de intentar comunicarse con claridad. Esta capacidad influye en todas las áreas de la vida: relaciones personales, trabajo, liderazgo y resolución de conflictos. Quienes aprenden a escuchar no solo comprenden mejor a los demás, sino que también logran persuadir con mayor facilidad, resolver problemas con eficacia y generar confianza en cualquier interacción. Las trampas de una mala escucha. Muchas personas creen que están escuchando cuando, en realidad, solo están esperando su turno para hablar. En este tipo de conversaciones, la atención no está en lo que dice el otro, sino en lo que se va a responder después. Uno de los errores más comunes es interrumpir a la otra persona para adelantar un comentario o dar una solución antes de que termine de hablar. Esto rompe el flujo de la conversación y hace que el interlocutor se sienta ignorado. Otro problema frecuente es la distracción. La mente se desvía fácilmente hacia preocupaciones personales, pensamientos ajenos a la conversación o estímulos externos como el teléfono móvil. Cuando esto sucede, se pierde información importante y la calidad de la comunicación se ve afectada.
En muchos casos, las personas escuchan de manera selectiva, prestando atención solo a lo que les resulta relevante o interesante. Esto limita la comprensión real del mensaje y puede llevar a malentendidos. Diferencia entre oír y escuchar. Oír es un proceso pasivo que ocurre cuando el sonido llega a los oídos sin necesidad de esfuerzo. Escuchar, en cambio, implica interpretar, analizar y comprender lo que la otra persona está diciendo. Escuchar activamente requiere estar presente en la conversación, con la mente enfocada en las palabras del otro y con una actitud de curiosidad genuina. Es necesario evitar distracciones, hacer preguntas pertinentes y demostrar interés real en lo que se está diciendo. Cuando se escucha con atención, se perciben no solo las palabras, sino también las emociones detrás de ellas. La forma en que alguien habla, su tono de voz y su ritmo pueden revelar mucho más de lo que se dice explícitamente. ¿Cómo desarrollar una escucha efectiva? Para mejorar la capacidad de escuchar, es fundamental adoptar una mentalidad de curiosidad y apertura. En lugar de apresurarse a responder, es recomendable tomarse un momento para procesar lo que se ha dicho y reflexionar sobre ello. El contacto visual es una herramienta poderosa para demostrar que se está prestando atención. Mirar al interlocutor mientras habla genera una sensación de conexión y le indica que sus palabras son valoradas. Mostrar interés a través del lenguaje corporal también es clave. Asentir con la cabeza, inclinarse ligeramente hacia adelante y mantener una postura abierta refuerzan la sensación de que se está realmente involucrado en la conversación. Las preguntas abiertas invitan al otro a profundizar en su mensaje y muestran un interés genuino en comprender su punto de vista. En lugar de limitarse a responder con frases cortas, es recomendable pedir más detalles o pedir aclaraciones. Repetir con otras palabras lo que se ha entendido ayuda a confirmar que la interpretación es correcta. Esta técnica no solo evita malentendidos, sino que también hace que el interlocutor se sienta escuchado. El impacto emocional de ser escuchado. Ser escuchado es una de las experiencias más gratificantes para cualquier persona. Cuando alguien siente que su voz es valorada, se fortalece el vínculo con su interlocutor y se genera confianza. En muchas situaciones, las personas no buscan una solución inmediata a sus problemas, sino simplemente ser comprendidas. Ofrecer un espacio seguro para que alguien se exprese sin ser interrumpido puede ser más útil que cualquier consejo. Cuando se practica la escucha activa, las conversaciones se vuelven más fluidas y naturales. Las personas se sienten más cómodas para compartir sus pensamientos y emociones, lo que facilita la comunicación en cualquier contexto. El silencio como herramienta de escucha. El silencio tiene un papel fundamental en la comunicación. Permite procesar la información antes de responder y le da al interlocutor la oportunidad de reflexionar sobre lo que está diciendo. Muchas veces, el impulso de llenar los silencios con palabras interrumpe el flujo natural de la conversación. Aprender a sentirse cómodo con los espacios de silencio permite una comunicación más profunda y auténtica. El uso estratégico del silencio también puede ser una forma de demostrar empatía. Cuando alguien comparte una emoción intensa, un momento de silencio puede ser más poderoso que cualquier respuesta verbal. Obstáculos emocionales para una buena escucha. Las emociones pueden interferir en la capacidad de escuchar con claridad. Cuando una conversación toca un tema sensible, es común reaccionar de manera impulsiva en lugar de prestar atención al mensaje completo. La impaciencia es un enemigo de la escucha efectiva. Querer que el otro termine rápido para poder hablar evita que se comprenda realmente su punto de vista. Los prejuicios y suposiciones pueden distorsionar la interpretación de un mensaje. Escuchar con una mente abierta, sin anticipar lo que el otro va a decir, permite captar la información de manera más objetiva. El ego también puede ser una barrera. Cuando se prioriza la necesidad de tener razón sobre la comprensión del otro, la conversación se convierte en una competencia en lugar de un intercambio significativo. Aplicaciones de la escucha activa en la vida diaria. En el ámbito laboral, escuchar bien mejora la colaboración en equipos, facilita la resolución de problemas y refuerza el liderazgo. Un buen líder es aquel que sabe entender las necesidades de su equipo y responder a ellas con sensibilidad y claridad. En las relaciones personales, una escucha atenta evita conflictos innecesarios y fortalece los lazos de confianza.
Cuando ambas partes se sienten comprendidas, la comunicación fluye con mayor naturalidad y armonía. En la negociación, la capacidad de escuchar permite identificar los verdaderos intereses de la otra parte y encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. Quienes dominan la escucha suelen ser más persuasivos, ya que pueden adaptar su mensaje en función de lo que el otro realmente necesita. ¿Cómo evaluar y mejorar la escucha personal? Tomarse un momento para reflexionar sobre los propios hábitos de escucha puede ser un ejercicio revelador. Preguntarse si se interrumpe con frecuencia, si se pierde la concentración fácilmente o si se responde sin haber comprendido del todo ayuda a identificar áreas de mejora. Pedir retroalimentación a personas cercanas también puede ser útil. Preguntar si se sienten realmente escuchadas en las conversaciones permite obtener una perspectiva externa sobre la calidad de la escucha. Capítulo 3. El poder de la empatía en la comunicación. La comunicación efectiva no solo se trata de hablar con claridad o escuchar con atención. Su verdadero núcleo es la capacidad de entender a los demás en un nivel más profundo. Aquí es donde entra en juego la empatía, la herramienta más poderosa para conectar genuinamente con los demás. La empatía es la habilidad de ponerse en el lugar del otro, de ver el mundo desde su perspectiva y de sentir, aunque sea en una pequeña parte, lo que la otra persona está experimentando. No significa estar de acuerdo con todo lo que dice el otro, sino reconocer y validar sus emociones y pensamientos. En la comunicación diaria, muchas conversaciones se estancan o se convierten en discusiones porque cada persona está enfocada únicamente en su punto de vista. En lugar de tratar de comprender al otro, se busca convencerlo o corregirlo. Esto crea barreras que dificultan la conexión y generan frustración en ambas partes. Cuando la empatía se convierte en una práctica habitual, la comunicación se transforma. Las conversaciones dejan de ser campos de batalla y se convierten en oportunidades para generar entendimiento y fortalecer relaciones. Obstáculos que impiden la empatía en la comunicación. Aunque la mayoría de las personas se consideran empáticas, en la práctica es común encontrar barreras que limitan esta capacidad. Uno de los principales obstáculos es el juicio prematuro. Antes de que la otra persona termine de hablar, ya hemos sacado conclusiones sobre lo que está diciendo. Este hábito nos impide comprender su verdadero mensaje y genera respuestas basadas en suposiciones en lugar de hechos. Otro problema común es la tendencia a minimizar los sentimientos del otro. Expresiones como "no es para tanto", "debes ser más fuerte" o "estás exagerando" desvalorizan la experiencia emocional de la otra persona y cierran la posibilidad de un diálogo abierto. El ego también juega un papel en la falta de empatía. Muchas veces, en lugar de escuchar para entender, escuchamos para responder o para demostrar que tenemos razón. En una conversación empática, la prioridad no es ganar, sino comprender. Otro factor que limita la empatía es la falta de presencia. La comunicación se vuelve superficial cuando estamos distraídos, pensando en otras cosas o revisando el teléfono mientras el otro habla. La verdadera conexión solo ocurre cuando estamos completamente presentes en la conversación. ¿Cómo desarrollar una comunicación empática? Ser empático en la comunicación no es un rasgo con el que se nace, sino una habilidad que se puede desarrollar con práctica. El primer paso es escuchar con intención. Esto significa dejar de lado la necesidad de responder inmediatamente, en su lugar, enfocarse en absorber lo que el otro está diciendo. Mostrar comprensión a través del lenguaje verbal y no verbal también es clave. Frases como "entiendo lo que dices", "parece que eso fue difícil para ti", o "me imagino cómo debes sentirte" ayudan a que la otra persona se sienta validada. El tono de voz, la expresión facial y el lenguaje corporal deben reflejar interés y apertura. Cruzarse de brazos, evitar el contacto visual o responder de manera fría pueden transmitir indiferencia, incluso cuando las palabras sean correctas. Hacer preguntas abiertas permite que la otra persona se exprese con más profundidad. Preguntas como "¿cómo fue para ti vivir esa situación?", "¿qué fue lo que más te afectó?", o "¿cómo te gustaría manejar esto?", muestran que hay un interés genuino en comprender. Evitar dar consejos no solicitados es una parte fundamental de la empatía. En muchas ocasiones, la gente no busca soluciones, sino simplemente sentirse comprendida. Ofrecer soluciones de inmediato puede hacer que la otra persona sienta que sus emociones no son tomadas en serio.
La empatía en conversaciones difíciles. Los conflictos y desacuerdos son inevitables en cualquier relación, pero la forma en que se manejan determina si fortalecen o dañan la conexión entre las personas. Cuando una conversación se torna tensa, la reacción más común es defender la propia postura sin considerar el punto de vista del otro. Sin embargo, una respuesta empática puede transformar una discusión en una oportunidad para el entendimiento. En lugar de responder con argumentos defensivos, es más efectivo hacer una pausa y tratar de comprender lo que el otro está sintiendo. Preguntar ¿qué es lo que realmente te preocupa de esta situación? O ¿qué esperabas que ocurriera? Puede abrir el camino hacia una conversación más productiva. Aceptar que el otro tiene derecho a sentir lo que siente, aunque no se esté de acuerdo, es un principio clave de la empatía. Validar sus emociones no significa ceder en la discusión, sino reconocer su perspectiva como legítima. Cuando ambas partes sienten que han sido escuchadas y comprendidas, el conflicto se desinfla y se puede llegar a soluciones que beneficien a ambos. La empatía como herramienta de liderazgo y persuasión. En el ámbito profesional, la empatía es una de las habilidades más valoradas en líderes y comunicadores efectivos. Un líder que comprende las preocupaciones y necesidades de su equipo genera confianza y compromiso. Cuando una persona se siente comprendida, es más receptiva a nuevas ideas y cambios. La persuasión no se basa solo en presentar argumentos lógicos, sino en demostrar que se comprende la perspectiva del otro. En ventas y negociaciones, la empatía marca la diferencia entre cerrar un trato o perderlo. Un vendedor que escucha atentamente las necesidades de su cliente y adapta su mensaje en función de ellas tiene muchas más posibilidades de éxito que alguien que simplemente recita características del producto. En presentaciones y discursos, conectar emocionalmente con la audiencia es esencial. Un orador que logra transmitir que entiende los problemas y aspiraciones de su público genera un impacto mucho mayor que aquel que solo proporciona información. Ejercicios para fortalecer la empatía en la comunicación. Poner en práctica la empatía en la vida diaria ayuda a desarrollar esta habilidad y a convertirla en un hábito natural. Un ejercicio útil es intentar resumir lo que el otro ha dicho antes de responder. Esto no solo asegura que se ha entendido correctamente, sino que también hace que la otra persona se sienta escuchada. Otra práctica efectiva es imaginar cómo se sentiría estar en la situación del otro. Preguntarse ¿cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar? Ayuda a desarrollar una comprensión más profunda de sus emociones. Durante una conversación, enfocarse en el lenguaje no verbal del otro permite captar señales emocionales que podrían pasar desapercibidas. Observar su expresión facial, postura y tono de voz proporciona pistas sobre cómo se siente realmente. Poner en pausa la necesidad de dar consejos y, en su lugar, simplemente escuchar, es una manera sencilla pero poderosa de practicar la empatía. Un reto interesante es intentar pasar un día entero sin interrumpir en conversaciones y hacer un esfuerzo consciente por validar las emociones del otro en cada interacción. Impacto de la empatía en la calidad de las relaciones. Las relaciones personales se fortalecen cuando ambas partes se sienten comprendidas. La falta de empatía es una de las principales razones por las que muchas relaciones se deterioran con el tiempo. Cuando una persona siente que el otro realmente la entiende, la confianza y la conexión se profundizan. Esto aplica a la pareja, la familia, los amigos y los compañeros de trabajo. En la resolución de conflictos, la empatía permite encontrar puntos en común y crear soluciones en las que ambas partes se sientan respetadas. La empatía no solo mejora la comunicación con los demás, sino que también ayuda a comprenderse a uno mismo. Al reconocer y validar las emociones propias, se desarrolla una mayor inteligencia emocional. Conclusión. La empatía no es solo una cualidad deseable, sino una herramienta indispensable para la comunicación efectiva. No se trata de estar de acuerdo con todo lo que dice el otro, sino de demostrar un interés genuino en comprender su perspectiva y sus emociones. Desarrollar la empatía transforma la manera en que nos relacionamos con los demás, creando interacciones más auténticas, profundas y significativas. Con práctica y conciencia, cualquiera puede convertir la empatía en una parte esencial de su comunicación diaria. Capítulo 4. Construyendo confianza en la comunicación. La confianza es la base de cualquier relación humana. Sin ella,
Las palabras pierden su peso y los mensajes carecen de impacto. En la comunicación, la confianza no solo se trata de que los demás crean en lo que decimos, sino también de transmitir seguridad y autenticidad. Cada vez que hablamos, ya sea en una conversación personal, en una reunión de trabajo o en una presentación pública, nuestro nivel de credibilidad determina cómo será recibido nuestro mensaje. Una persona que inspira confianza genera conexiones profundas y logra influir sin esfuerzo, mientras que alguien que parece poco auténtico o poco confiable puede ser ignorado o incluso rechazado. La confianza en la comunicación no se construye con palabras sofisticadas ni con técnicas persuasivas artificiales. Se basa en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, en la honestidad con la que nos expresamos y en la capacidad de generar un ambiente de apertura y seguridad en nuestras interacciones. Los pilares de la confianza en la comunicación. La confianza no es algo que se obtiene instantáneamente, se construye a través de acciones y actitudes que refuerzan la credibilidad. Existen varios factores que influyen en la percepción de confianza en una conversación. Coherencia entre palabras y acciones. Las personas confían en quienes son consistentes. Si alguien dice una cosa y hace otra, su credibilidad se desvanece rápidamente. La congruencia entre el discurso y el comportamiento es esencial para que los demás perciban autenticidad. Honestidad y transparencia. El intento de ocultar información, exagerar hechos o manipular la verdad genera desconfianza. La transparencia, aunque a veces implique admitir errores o limitaciones, refuerza la autenticidad y genera respeto. Escucha activa y respeto por el otro. Cuando una persona siente que se le escucha con atención y sin interrupciones, percibe que su opinión es valorada. Esto crea un ambiente de confianza en el que la comunicación fluye con mayor naturalidad. Empatía y sensibilidad emocional. Reconocer las emociones del otro y mostrar interés genuino en su perspectiva refuerza la conexión y genera un clima de confianza mutua. Seguridad en la forma de expresarse. Las personas tienden a confiar más en quienes hablan con seguridad y claridad. Un tono de voz firme, un lenguaje corporal abierto y una expresión facial acorde con el mensaje transmiten confianza en uno mismo, lo que a su vez inspira confianza en los demás. Errores que destruyen la confianza en la comunicación. Así como hay formas de construir confianza, también existen comportamientos que la destruyen. Identificar y evitar estos errores es fundamental para fortalecer la credibilidad en las interacciones. Contradecirse constantemente. Cuando una persona cambia de opinión con demasiada facilidad o dice cosas contradictorias en diferentes contextos, pierde credibilidad. Es importante ser claro en los valores y principios que se comunican. Interrumpir y no escuchar activamente. Interrumpir constantemente o no prestar atención real a lo que el otro está diciendo demuestra falta de respeto y desinterés, lo que mina la confianza en la conversación. Ocultar información importante. Las omisiones o verdades a medias generan desconfianza, especialmente cuando se descubre que se ha ocultado algo intencionalmente. Es preferible ser honesto desde el principio, incluso cuando la verdad pueda no ser favorable. Lenguaje corporal incongruente. El cuerpo comunica tanto como las palabras. Si alguien dice "puedes confiar en mí" mientras evita el contacto visual o se muestra inquieto, el mensaje perderá credibilidad. No admitir errores. Todos cometemos errores, pero quienes los reconocen y asumen la responsabilidad generan más confianza que aquellos que intentan justificarse o culpar a otros. Estrategias para fortalecer la confianza en la comunicación. Ser una persona confiable no significa ser perfecto, sino demostrar autenticidad, coherencia y respeto en cada interacción. Aplicar ciertas estrategias puede hacer que nuestras conversaciones sean más efectivas y que los demás nos perciban como alguien en quien pueden confiar. Hablar con claridad y precisión. Evitar vaguedades y ser directo en el mensaje genera seguridad en la otra persona. En lugar de decir quizás o tal vez, es mejor utilizar expresiones concretas como estoy seguro de que o esto es lo que sé hasta ahora. Cuidar la comunicación no verbal. La manera en que nos expresamos físicamente influye en la percepción de confianza. Mantener una postura erguida, hacer contacto visual y evitar movimientos nerviosos refuerza la seguridad en el mensaje. Cumplir con lo prometido.
Una forma sencilla de fortalecer la confianza es cumplir con los compromisos asumidos. Si se dice que se hará algo, es fundamental asegurarse de hacerlo. Mostrar vulnerabilidad sin perder seguridad. La vulnerabilidad bien manejada genera empatía y confianza. Admitir que no se tiene todas las respuestas, pero que se está dispuesto a aprender, transmite autenticidad y fortalece la conexión con los demás. Validar las emociones y perspectivas del otro. Cuando se reconoce y se respeta lo que el otro siente o piensa, se crea un ambiente en el que ambas partes pueden comunicarse con libertad. Cómo la confianza mejora la comunicación en diferentes contextos. En las relaciones personales. Las conexiones más fuertes se construyen sobre la base de la confianza. Cuando ambas partes se sienten seguras para expresar sus pensamientos y emociones sin miedo a ser juzgadas, la relación se fortalece. En el ámbito laboral. Los equipos de trabajo funcionan mejor cuando hay confianza entre sus miembros. Un líder que inspira confianza fomenta un ambiente de colaboración y apertura, donde los empleados se sienten cómodos. Compartiendo ideas y preocupaciones. En la negociación y la persuasión. Para convencer a alguien, primero hay que ganarse su confianza. Las personas son más receptivas a los argumentos de aquellos en quienes confían. La credibilidad es la clave para lograr acuerdos beneficiosos para ambas partes. En el liderazgo. Un líder confiable es aquel que se comunica con transparencia, cumple sus promesas y demuestra interés genuino en su equipo. La confianza en un líder no se impone, se gana a través de acciones consistentes. Ejercicios para desarrollar la confianza en la comunicación. Práctica de claridad y coherencia. Antes de participar en una conversación importante, tomar un momento para estructurar las ideas y asegurarse de que el mensaje sea claro y consistente. Escucha activa en conversaciones diarias. Durante una conversación, hacer un esfuerzo consciente para escuchar sin interrumpir y sin pensar en la próxima respuesta. Reflejar seguridad en el lenguaje corporal. Frente al espejo o en grabaciones, analizar la postura, el contacto visual y la expresión facial al hablar. Pedir retroalimentación sobre la comunicación. Preguntar a personas de confianza cómo perciben la forma en que se comunica y qué aspectos podrían mejorar. Reconocer y asumir errores de manera inmediata. Cuando se comete un error en una conversación, admitirlo de inmediato en lugar de buscar excusas. Conclusión. Construir confianza en la comunicación no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere autenticidad, coherencia y respeto en cada interacción. Quienes logran transmitir confianza e inspiran credibilidad, fortalecen sus relaciones y logran mayor impacto con sus palabras. Al aplicar estrategias como la transparencia, la escucha activa y la coherencia entre palabras y acciones, cualquier persona puede convertirse en un comunicador confiable. La confianza no solo mejora la calidad de nuestras conversaciones, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades y conexiones más profundas en todos los aspectos de la vida. Capítulo 5. La persuasión sin manipulación. La persuasión es una de las habilidades más poderosas que una persona puede poseer, pero rara vez se enseña de manera efectiva. La mayoría de las veces, cuando escuchamos la palabra persuasión, pensamos en trucos, tácticas de manipulación o técnicas para influir en los demás de manera engañosa. Sin embargo, la persuasión no tiene que ver con manipular a las personas, sino con guiar a los demás hacia un resultado que beneficie a ambas partes, todo mientras se mantiene la integridad y el respeto mutuo. La verdadera persuasión se basa en la conexión, la confianza y la comprensión profunda de las necesidades y deseos del otro. La habilidad para persuadir de manera ética y efectiva no solo se aplica en el ámbito profesional, sino también en las relaciones personales, las ventas, las negociaciones y en cualquier situación en la que queramos lograr un cambio positivo sin recurrir a la manipulación. Este capítulo se centra en cómo desarrollar habilidades de persuasión que sean auténticas, respetuosas y efectivas. 1. La persuasión no es manipulación. Es crucial entender desde el principio que la persuasión no es lo mismo que la manipulación. Manipular a alguien significa influir en sus decisiones de manera que lo haga sentir controlado o sin opciones, mientras que la persuasión busca inspirar a las personas a tomar decisiones de forma voluntaria.
Una persona manipuladora a menudo utiliza técnicas como el engaño, las promesas vacías o la presión psicológica para obtener lo que quiere. Por otro lado, un persuasor ético crea un espacio donde la otra persona puede ver claramente las opciones y tomar decisiones informadas basadas en lo que es mejor para ellos, al mismo tiempo que se beneficia la otra parte. Cuando persuadimos sin manipular, nos enfocamos en transparencia, no ocultamos información relevante ni engañamos a los demás para que tomen decisiones en contra de sus intereses. Beneficio mutuo. Buscamos soluciones que favorezcan tanto a nosotros como a la otra parte, creando un resultado ganar-ganar. Respeto por el libre albedrío. Permitimos que los demás tomen sus decisiones sin presionar ni coaccionar, respetando su capacidad de juicio. 2. La psicología de la persuasión. Para persuadir efectivamente, es importante comprender cómo funciona la mente humana. La psicología detrás de la persuasión está profundamente enraizada en las emociones, los deseos, los miedos y las necesidades básicas de las personas. Si entendemos estos factores, podemos guiar a los demás hacia las decisiones que queremos sin forzarlas. 2.1 La influencia emocional. Las emociones son el motor que impulsa la mayoría de nuestras decisiones. Aunque las personas a menudo creen que toman decisiones racionales basadas en hechos y lógica, en realidad las emociones juegan un papel mucho más grande de lo que imaginan. El miedo, la felicidad, la sorpresa y la satisfacción son factores que nos influyen incluso más que los datos objetivos. Por ejemplo, una persona puede decidir comprar un coche no solo por su eficiencia de combustible o su seguridad, sino por cómo se siente al respecto. Si siente emoción al imaginarse conduciendo el coche, esa emoción influye directamente en su decisión. Cuando buscamos persuadir de manera efectiva, debemos conectar con las emociones de la otra persona. La mejor manera de hacerlo es mediante historias. Las historias apelan directamente a las emociones y permiten que las personas se imaginen a sí mismas viviendo la experiencia que estamos describiendo. 2.2 El principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad es una de las formas más poderosas de persuasión. Las personas tienden a sentir la necesidad de devolver favores o amabilidad. Cuando damos algo sin esperar nada a cambio, la otra persona suele sentir la obligación de corresponder de alguna manera. Este principio se puede aplicar de manera ética en diversas situaciones. Por ejemplo, si alguien nos ofrece ayuda o un favor, incluso si no lo pedimos, es probable que más tarde estemos dispuestos a ayudarle a cambio. Esto crea una relación de confianza y colaboración, que es crucial para persuadir sin manipular. 2.3 La escasez. Las personas tienden a valorar más las cosas que perciben como escasas. Este principio se puede observar en la vida cotidiana, como cuando los consumidores compran productos limitados o en oferta sin pensar demasiado, solo porque temen que puedan perder la oportunidad. Si bien la escasez puede ser utilizada en situaciones de persuasión de manera ética, como por ejemplo, al destacar los beneficios limitados de una oferta, siempre debe ser genuina y no debe ser utilizada como una táctica de presión engañosa. Utilizar la escasez de forma honesta ayuda a crear una sensación de urgencia que puede llevar a la acción sin manipulación. 3. Estrategias éticas de persuasión. Existen diversas estrategias para persuadir a las personas de manera efectiva y ética. Estas son algunas de las más poderosas. 3.1 El arte de hacer preguntas abiertas. Las preguntas abiertas fomentan la reflexión y la exploración. En lugar de imponer un punto de vista, hacemos que la otra persona considere nuestras ideas de forma autónoma. Esto no solo la hace sentir que tiene el control, sino que también la ayuda a comprender mejor las ventajas de nuestras propuestas. Ejemplo, si estamos tratando de persuadir a un colega para que apoye un proyecto, podemos hacer preguntas como: ¿qué opinas de la idea de mejorar este proceso? ¿Cómo crees que este enfoque puede beneficiar a nuestro equipo? Estas preguntas invitan a la reflexión y generan una conversación abierta, en lugar de imponer una respuesta predeterminada. 3.2 Usar el poder de la narrativa. Las historias son herramientas increíblemente efectivas para persuadir porque apelan directamente a las emociones. Las personas conectan mejor con los mensajes cuando están envueltos en una narrativa en lugar de cuando simplemente se les presentan datos fríos.
Una historia bien contada crea una conexión emocional, y las personas son mucho más propensas a tomar decisiones basadas en una conexión emocional que en datos analíticos. Cuando usamos historias, podemos construir imágenes vívidas que faciliten la comprensión y resuenen profundamente con las experiencias de la otra persona. 3.3 La construcción de la autoridad y la credibilidad. La autoridad es un principio de persuasión importante. Las personas tienden a seguir las recomendaciones de quienes consideran expertos o de aquellos en quienes confían. Sin embargo, ser visto como una autoridad no significa ser arrogante o presionar a los demás. La verdadera autoridad se construye a través de la consistencia, la experiencia y el conocimiento. Cuando demostramos competencia en lo que estamos discutiendo, las personas naturalmente confiarán más en nuestras sugerencias. La autoridad no debe ser forzada, debe ser el resultado natural de ser competente, honesto y transparente. 3.4 Crear un sentido de pertenencia. Las personas buscan ser parte de algo más grande que ellas mismas. La necesidad de pertenencia es una motivación poderosa que influye en nuestras decisiones. Si logramos hacer que las personas se sientan parte de un grupo, una comunidad o una causa, es mucho más probable que se sientan motivadas a unirse a nosotros o apoyar nuestras ideas. Por ejemplo, en un contexto de ventas, no solo estamos ofreciendo un producto, estamos invitando a la persona a formar parte de una experiencia, un cambio o un grupo que comparte valores similares. 4. Persuadir sin crear resistencia. Uno de los mayores desafíos al persuadir es evitar que la otra persona se sienta resistida o a la defensiva. La persuasión ética no se trata de forzar un punto de vista, sino de guiar a la otra persona hacia una conclusión. Existen estrategias específicas para reducir la resistencia durante el proceso de persuasión. 4.1 Evitar la confrontación directa. Las confrontaciones directas o las críticas severas pueden generar resistencia. En lugar de desafiar la otra persona, podemos usar enfoques que fomenten el entendimiento y el respeto mutuo. Por ejemplo, si estamos tratando de persuadir a alguien sobre una idea que puede ser controversial, es más efectivo presentarla como una opción que puede beneficiar a ambas partes, en lugar de imponerla. 4.2 Validar el punto de vista del otro. Antes de presentar nuestra propia perspectiva, es crucial reconocer y validar las preocupaciones o puntos de vista de la otra persona. Esto no solo reduce la resistencia, sino que también muestra que estamos escuchando activamente y considerando sus preocupaciones. Por ejemplo, en lugar de simplemente refutar una objeción, podemos decir, entiendo por qué piensas de esa manera, y es un buen punto. Sin embargo, me gustaría compartir otra perspectiva que podría ser útil para ambos. 5. La persuasión en acción, casos prácticos. La persuasión no solo se aplica en el ámbito de las ventas o los negocios, sino en todas las interacciones humanas. A continuación, veremos algunos ejemplos de cómo aplicar la persuasión ética en situaciones cotidianas. 5.1 Persuadir en una negociación. Imaginemos que estamos en medio de una negociación para conseguir un acuerdo favorable. Utilizando los principios de la persuasión ética, podemos crear una atmósfera de colaboración en lugar de competencia. Hacer preguntas abiertas, como ¿qué es lo más importante para ti en este acuerdo?, puede abrir el diálogo y mostrar que estamos dispuestos a encontrar una solución ganar-ganar. 5.2 Persuadir en una presentación pública. Al presentar una idea o proyecto frente a un grupo, es importante conectar emocionalmente con la audiencia. Utilizar historias que resuenen con sus intereses o preocupaciones hace que se sientan más involucrados. Asegurarnos de que nuestra postura y lenguaje corporal transmitan confianza también ayudará a que las personas nos escuchen con más atención. Capítulo 6. Dominando las conversaciones de alto riesgo. Las conversaciones de alto riesgo son aquellas en las que la tensión es palpable, las emociones están a flor de piel y las decisiones que se tomen pueden tener consecuencias significativas. Pueden ocurrir en muchos contextos diferentes, en negociaciones importantes, discusiones familiares, entrevistas de trabajo, situaciones de conflicto o incluso cuando se necesita dar malas noticias. En estos momentos, la forma en que manejamos la comunicación puede marcar la diferencia entre un resultado positivo y uno negativo.
La habilidad para manejar conversaciones de alto riesgo es fundamental para el éxito en muchos aspectos de la vida. La diferencia entre un líder efectivo y un líder promedio a menudo radica en su capacidad para mantener la calma, ser claro y manejar las emociones en situaciones tensas. No importa cuán bien preparados estemos o que tan bien podamos argumentar, si no somos capaces de manejar las emociones involucradas en la conversación, nuestras posibilidades de influir positivamente en el resultado se reducen significativamente. Este capítulo explorará cómo manejar de manera efectiva las conversaciones de alto riesgo, proporcionando herramientas y estrategias que nos ayudarán a mantener la calma, tomar decisiones con claridad y llegar a soluciones beneficiosas para todas las partes involucradas. 1. La naturaleza de las conversaciones de alto riesgo. Las conversaciones de alto riesgo son, en su mayoría, interacciones que nos ponen en una posición vulnerable. En estos momentos, estamos ante algo importante, y la conversación tiene la capacidad de alterar el curso de los eventos. Estas situaciones suelen estar cargadas emocionalmente y pueden involucrar temas delicados, tales como dinero, salud, familia, conflictos o temas profesionales que afectarán nuestra carrera. Cuando nos enfrentamos a una conversación de alto riesgo, hay varios factores que juegan un papel crucial. 1.1 Las emociones fuertes. En muchas de estas conversaciones, las emociones pueden nublar el juicio. El miedo, la frustración, el enfado o la ansiedad son sentimientos comunes, tanto en nosotros como en la otra persona. Si no se manejan adecuadamente, las emociones pueden hacer que la conversación se descontrole, lo que podría resultar en un conflicto o en un estancamiento. 1.2 La tensión. La alta tensión está presente, ya sea por la naturaleza del tema o por la presión para lograr un resultado específico. Esto puede hacer que sea difícil pensar con claridad y tomar decisiones racionales. El estrés que genera la situación puede conducirnos a reaccionar impulsivamente, lo que a menudo empeora las cosas. 1.3 El riesgo de consecuencias negativas. El temor a las consecuencias, ya sean emocionales, económicas o profesionales, es otra característica de las conversaciones de alto riesgo. Este temor puede hacer que evitemos enfrentarnos al conflicto, lo que a menudo conduce a una falta de resolución o a la procrastinación. 2. Estrategias para mantener la calma en conversaciones de alto riesgo. Lo primero y más importante al abordar una conversación de alto riesgo es mantener la calma. Sin calma, las emociones pueden tomar el control y conducir la conversación en direcciones no deseadas. Aquí hay algunas estrategias clave para lograrlo. 2.1 Respiración profunda y pausas estratégicas. Una de las maneras más efectivas de controlar nuestras emociones en situaciones tensas es controlar nuestra respiración. Respirar profundamente nos ayuda a calmar el cuerpo, reduciendo el estrés físico y mental. Tomar pausas estratégicas para respirar también nos da el tiempo necesario para organizar nuestros pensamientos antes de responder. Ejercicio de respiración. Cada vez que sientas que la conversación se está calentando o que tus emociones comienzan a desbordarse, haz una pausa, respira profundamente por 4 segundos, mantén el aire durante 4 segundos y exhala lentamente durante 4 segundos. Este simple ejercicio puede ser suficiente para mantener el control de la situación. 2.2 Enfócate en el problema, no en las personas. Una de las trampas más comunes en las conversaciones de alto riesgo es personalizar el conflicto. Cuando las emociones están involucradas, es fácil empezar a ver al otro como el enemigo y empezar a atacar a la persona en lugar de abordar el problema en cuestión. Esto puede rápidamente escalar la tensión y desviar la conversación del objetivo real. En lugar de centrarte en las emociones de la otra persona, trata de centrarte en el problema. Pregúntate, ¿cuál es el núcleo de este problema? ¿Cómo podemos encontrar una solución que beneficie a todos? Mantén el enfoque en lo que está sucediendo y no en cómo te está haciendo sentir la otra persona. 2.3 Usar el silencio como herramienta. En una conversación de alto riesgo, el silencio puede ser increíblemente poderoso. Nos da el espacio para reflexionar antes de responder y evita que respondamos impulsivamente. También proporciona a la otra persona la oportunidad de procesar lo que se está diciendo, lo que puede llevar a una reflexión más profunda.
En lugar de apresurarte a llenar los silencios con palabras, usa estos momentos para calmarte, reflexionar y evaluar cómo quieres proceder en la conversación. El silencio también puede servir para demostrar que no estás presionando por una respuesta inmediata, lo que puede aliviar la tensión en el otro lado. 3. Técnicas de comunicación para manejar la tensión. Para manejar las emociones de los demás, primero debemos aprender a comunicarnos de manera que reduzca la probabilidad de que la conversación se convierta en un conflicto. Aquí hay algunas técnicas útiles para garantizar que las emociones no desborden la situación. 3.1 Validación de sentimientos. Una de las formas más efectivas de reducir la tensión es validar los sentimientos de la otra persona. Las personas no siempre esperan que estemos de acuerdo con ellas, pero sí esperan que las comprendamos. Asegurarse de que la otra persona se sienta escuchada y entendida puede ser la clave para mantener la calma y avanzar hacia una solución. Ejemplo, si alguien está frustrado, en lugar de argumentar, podrías decir: entiendo que esto te frustre y puedo ver por qué te sientes así. Esta validación no significa que estés de acuerdo con ellos, pero demuestra empatía y reduce la tensión. 3.2 Replantear la conversación de forma constructiva. En muchas ocasiones, las personas caen en la trampa de pensar que el objetivo de una conversación difícil es ganar. Sin embargo, las conversaciones más efectivas no se tratan de quién tiene razón, sino de cómo llegar a una solución constructiva. Replantear la conversación como una búsqueda de soluciones, más que un enfrentamiento, puede cambiar radicalmente su dinámica. Ejemplo, si alguien está molesto porque no se ha cumplido con una promesa, en lugar de defenderte de inmediato, podrías decir: entiendo que esto fue un problema, y me gustaría trabajar contigo para encontrar una solución que funcione para ambos. 3.3 El lenguaje corporal abierto. El lenguaje corporal puede enviar señales poderosas sobre nuestro nivel de calma y disposición en la conversación. Mantener una postura relajada y abierta puede ayudar a reducir la tensión. Evita cruzar los brazos o poner una expresión facial tensa, ya que esto puede ser interpretado como defensivo. Un simple ajuste, como inclinarse ligeramente hacia adelante, puede mostrar que estás comprometido con la conversación, mientras que una postura erguida y abierta transmite confianza y seguridad. 4. La importancia de escuchar en las conversaciones de alto riesgo. En momentos de alta tensión, a menudo nos sentimos impulsados a hablar, dar soluciones o defendernos. Sin embargo, escuchar activamente es fundamental para reducir la tensión y llegar a una resolución efectiva. La escucha activa nos permite comprender mejor la perspectiva del otro y encontrar puntos en común que pueden facilitar una solución mutuamente aceptable. 4.1 Escuchar sin juicio. La escucha activa en una conversación de alto riesgo no debe incluir juicios. Si escuchamos desde un lugar de juicio, podemos descalificar las emociones o puntos de vista de la otra persona, lo que solo incrementará la tensión. Escuchar sin juicio significa que aceptamos lo que la otra persona está sintiendo sin tratar de corregirlo de inmediato. Ejemplo, si una persona expresa frustración por una situación, responder con entiendo que esto te molesta. ¿Qué crees que podríamos hacer para solucionarlo? En lugar de no tienes razón, no fue tan grave, ayuda a abrir el espacio para un diálogo productivo. 5. ¿Cómo mantener el control de las emociones propias? En una conversación difícil, podemos ser víctimas de nuestras propias emociones, que pueden nublar nuestro juicio y conducirnos a reacciones impulsivas. Es importante reconocer cuando estamos perdiendo el control emocional y usar estrategias para recuperarlo. 5.1 Reconocer las señales de alerta. Nuestro cuerpo nos da señales claras cuando estamos a punto de perder el control. Puede ser el aumento del ritmo cardíaco, la tensión muscular, las manos sudorosas o una sensación de calor. Reconocer estas señales tempranas nos permite tomar una pausa y realizar los ajustes necesarios antes de que nuestras emociones nos dominen. 5.2 Uso de afirmaciones internas. Una técnica efectiva para mantener la calma es el uso de afirmaciones internas. Estas son frases que nos recordamos a nosotros mismos para centrarnos y recuperar el control. Por ejemplo, pensar en estoy en control de mis emociones, o este es solo un desacuerdo, no una amenaza, puede ayudarnos a mantener la serenidad en momentos tensos. Capítulo 7.
mantener y evolucionar tu maestría en la comunicación. En los capítulos anteriores, hemos explorado los principios fundamentales que constituyen una comunicación efectiva, como romper barreras, escuchar con empatía, construir confianza y persuadir de manera ética. Sin embargo, alcanzar un nivel avanzado de comunicación no es algo que se logre de la noche a la mañana. La comunicación, como cualquier otra habilidad, es una práctica continua que requiere reflexión, adaptación y mejora constante. En este capítulo, exploraremos cómo mantener y evolucionar tu maestría en la comunicación a lo largo del tiempo. La habilidad para comunicarte efectivamente no es algo que puedas aprender y luego dejar de lado. El mundo está en constante cambio, y lo mismo ocurre con las formas en las que nos conectamos, influimos y resolvemos conflictos. Las herramientas y métodos que utilizamos hoy pueden no ser igualmente efectivos mañana si no seguimos adaptándonos a nuevas circunstancias. Por eso, es fundamental adoptar una mentalidad de crecimiento constante, donde la mejora continua se convierte en una parte esencial de tu vida personal y profesional. 1. La evolución constante de la comunicación. Vivimos en una era donde la tecnología, las dinámicas sociales y los entornos laborales están en constante transformación. Por ejemplo, la popularización de las redes sociales y las nuevas plataformas de comunicación digital han revolucionado la manera en que nos conectamos. Lo que funcionaba hace 10 años en términos de comunicación cara a cara o en reuniones formales, podría no ser suficiente o incluso efectivo en un contexto más digital y globalizado. Además, la cultura y las expectativas sociales cambian. Lo que antes era considerado una forma de hablar respetuosa puede no serlo hoy en día. La evolución de las normas y valores sociales influye profundamente en la manera en que las personas se comunican y lo que esperan de sus interlocutores. La diversidad cultural, las nuevas generaciones y la mayor conciencia sobre el lenguaje inclusivo son solo algunas de las dinámicas que deben ser consideradas para mantenerse relevante en la comunicación. Así que, ¿cómo podemos mantenernos a la vanguardia? La respuesta está en la adaptabilidad y en la reflexión continua. Las mejores prácticas en comunicación deben ser evaluadas, adaptadas y mejoradas constantemente. 2. La importancia de la autoevaluación constante. La autoevaluación es un componente clave para mantener y evolucionar nuestras habilidades de comunicación. Este proceso implica la capacidad de reflexionar sobre nuestras interacciones y analizar qué funcionó bien y qué podría mejorarse. Esto no es un ejercicio de autocrítica destructiva, sino una práctica reflexiva que nos permite crecer y perfeccionarnos. 2.1 Hacer un análisis post-conversación. Una vez que hayas tenido una conversación importante, ya sea en el trabajo, con amigos o en familia, es útil hacer un análisis sobre cómo se desarrolló. Pregúntate a ti mismo: ¿pude expresar mis ideas claramente? ¿Escuché activamente y validé los sentimientos de la otra persona? ¿Hubo momentos en los que me dejé llevar por mis emociones y reaccioné impulsivamente? ¿Cómo afectó mi lenguaje corporal y tono de voz a la interacción? ¿Qué aprendí de esta conversación y cómo puedo mejorar para la próxima vez? Este tipo de reflexiones te ayudarán a identificar patrones en tu forma de comunicarte y te permitirán hacer ajustes que te acerquen a la maestría. La autoconciencia es fundamental para la mejora continua. 2.2 Solicitar retroalimentación. Aunque la autoevaluación es crucial, también es útil recibir retroalimentación de los demás. Preguntar a colegas, amigos o familiares cómo perciben tu estilo de comunicación te proporcionará una perspectiva externa que podría ser fundamental para tu crecimiento. A menudo, estamos demasiado cerca de nuestras propias interacciones para verlas objetivamente. Pedir feedback te permite identificar áreas de mejora que no habías notado y ajustar tu enfoque para ser más efectivo. 3. La práctica intencional para mejorar. Como con cualquier habilidad, la práctica constante es esencial para seguir mejorando. La diferencia entre alguien que ha alcanzado un nivel avanzado en la comunicación y alguien que sigue luchando con ella radica en la práctica intencional. 3.1 Desarrollar nuevas habilidades de comunicación. Si deseas mejorar tu capacidad de influir, persuadir o resolver conflictos, debes estar dispuesto a aprender nuevas técnicas y herramientas. Participar en talleres, leer libros sobre el tema y practicar con personas de confianza son maneras efectivas de integrar nuevas habilidades en tu repertorio.
Por ejemplo, si te das cuenta de que la empatía es una parte esencial de la comunicación efectiva, puedes comprometerte a practicar técnicas de escucha activa y validación emocional en cada interacción que tengas. A medida que lo hagas de manera consistente, estas prácticas se integrarán en tu estilo de comunicación de forma más natural y efectiva. 3.2 El poder de la simulación y el role-playing. Una de las formas más efectivas de practicar habilidades de comunicación es mediante simulaciones o role-playing. Esto puede ser tan simple como practicar una conversación difícil con un amigo o colega antes de un evento importante, como una reunión o una entrevista. La repetición de escenarios específicos permite anticiparse a los posibles desafíos y prepara nuestra mente para responder de manera efectiva en situaciones de alto riesgo. Con el tiempo, este tipo de prácticas hace que las respuestas apropiadas se conviertan en una segunda naturaleza. 3.3 Adaptación constante al contexto. La comunicación no es un conjunto de habilidades fijas que se aplican de la misma manera en todas las situaciones. El contexto juega un papel muy importante en cómo debemos comunicar nuestras ideas. Lo que puede funcionar en un entorno profesional puede no ser adecuado en una conversación personal. Es vital estar atentos a las señales de nuestro entorno y ajustar nuestra forma de comunicar en consecuencia. Esto puede incluir desde el uso de un lenguaje más técnico en una presentación empresarial hasta el tono relajado y cercano en una charla informal con amigos. 4. La evolución de la tecnología y su impacto en la comunicación. Una de las áreas más impactadas en la evolución de la comunicación es el uso de la tecnología. Las plataformas de mensajería instantánea, las redes sociales y las videollamadas han transformado radicalmente la manera en que interactuamos. Hoy en día, gran parte de nuestra comunicación se realiza a través de dispositivos electrónicos, y las habilidades necesarias para ser un buen comunicador en estos canales son distintas de las que se requieren en interacciones cara a cara. 4.1 Comunicación digital efectiva. Es fácil que los mensajes escritos se malinterpreten, ya que no tenemos el contexto visual o el tono de voz que usaríamos en una conversación cara a cara. Las emociones y el subtexto pueden perderse en los textos, y una falta de claridad o empatía puede ser perjudicial. Para seguir mejorando nuestra comunicación en el mundo digital, necesitamos practicar cómo ser claros, concisos y empáticos en nuestros mensajes escritos. Usar emojis o expresar emociones de forma escrita puede ayudar a transmitir el tono correcto, pero también es esencial que nuestros mensajes sean respetuosos y considerados. Además, la forma en que interactuamos en las redes sociales también requiere atención. Las interacciones en estas plataformas a menudo están rodeadas de malentendidos y conflictos, por lo que aplicar principios de empatía, respeto y claridad en nuestras respuestas digitales es esencial para mantener relaciones constructivas. 4.2 La importancia del lenguaje no verbal en la comunicación digital. Aunque en las plataformas digitales el lenguaje corporal no es visible de manera física, sigue existiendo. Los emojis, las reacciones, los GIFs y el uso adecuado de signos de puntuación son las formas en que mostramos nuestro lenguaje corporal digital. Usar estas herramientas de manera correcta ayuda a que nuestro mensaje se reciba de forma más cálida y menos ambigua. 5. La comunicación intercultural, una habilidad clave para el futuro. A medida que el mundo se globaliza, la habilidad de comunicarte efectivamente con personas de diferentes culturas se convierte en una competencia esencial. Las diferencias culturales influyen en todo, desde la manera en que las personas interpretan las palabras hasta cómo manejan el espacio personal y las emociones. 5.1 La sensibilidad cultural. Ser un comunicador eficaz no solo significa aprender a expresarse bien en tu propio entorno, sino también ser sensible a las diferencias culturales. Los gestos, el tono y las expresiones varían enormemente entre diferentes culturas, y lo que puede ser considerado educado en una sociedad puede ser visto como grosero en otra. Es importante aprender sobre las culturas con las que interactuamos, escuchar y preguntar si no entendemos algo, y estar dispuestos a adaptarnos. De esta manera, podemos evitar malentendidos y fomentar una comunicación respetuosa y eficaz. 5.2 Adaptar el mensaje según la audiencia. En un mundo intercultural, saber cómo ajustar tu mensaje es clave. A veces, es necesario simplificar el lenguaje,
Evitar referencias culturales específicas que no serían comprendidas o utilizar ejemplos universales para asegurar que el mensaje llegue con claridad. 6. La inteligencia emocional en la comunicación. Uno de los aspectos más importantes para mantener y evolucionar nuestras habilidades de comunicación es la inteligencia emocional. La capacidad para reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás es crucial en cualquier interacción. La inteligencia emocional permite mantener la calma en situaciones difíciles, reconocer el estado emocional de los demás y responder de manera apropiada. 6.1 Autocontrol y autorregulación. La habilidad para mantener el control emocional y no reaccionar impulsivamente es esencial en la comunicación efectiva. Practicar la autorregulación ayuda a reducir las respuestas automáticas y permite pensar antes de actuar, especialmente en situaciones de conflicto o cuando las emociones están muy involucradas. Capítulo 8. Dominando la comunicación digital. En el mundo actual, la tecnología ha transformado la forma en que nos comunicamos. Las interacciones cara a cara han sido reemplazadas, en muchos casos, por mensajes de texto, correos electrónicos, videollamadas y plataformas de redes sociales. La comunicación digital es ahora un componente fundamental de nuestra vida personal y profesional. Sin embargo, las reglas de la comunicación digital son muy diferentes de las de la comunicación en persona. La falta de señales no verbales, el anonimato que a veces proporciona la tecnología y la velocidad con la que se transmiten los mensajes, son solo algunas de las diferencias que debemos tener en cuenta. Para ser un comunicador efectivo en la era digital, debemos aprender a utilizar las herramientas disponibles de manera que maximicen el impacto de nuestro mensaje, minimicen los malentendidos y, sobre todo, fomenten relaciones auténticas y significativas. Este capítulo se centrará en cómo dominar la comunicación digital, abarcando desde la escritura clara y efectiva hasta el uso adecuado de las plataformas de comunicación virtuales. 1. La diferencia entre la comunicación cara a cara y la comunicación digital. La principal diferencia entre la comunicación cara a cara y la digital es la ausencia de señales no verbales. En una conversación en persona, las expresiones faciales, el lenguaje corporal, el tono de voz y otros matices nos ayudan a interpretar el mensaje completo. En la comunicación digital, sin embargo, gran parte de esta información se pierde. Esto puede llevar a malentendidos si no prestamos atención a otros elementos como el tono de nuestras palabras o las expectativas de la otra persona. Otro desafío en la comunicación digital es la inmediatez. Las conversaciones pueden ocurrir más rápidamente, pero al mismo tiempo, esto puede generar la tentación de responder sin pensar, lo que aumenta las posibilidades de cometer errores o transmitir mensajes poco claros. Además, la tecnología puede crear una falsa sensación de anonimato, lo que puede llevar a algunos a ser más directos o incluso groseros de lo que serían en persona. A pesar de estos desafíos, la comunicación digital ofrece ventajas que la comunicación cara a cara no puede igualar, como la posibilidad de interactuar con personas a miles de kilómetros de distancia, la capacidad de trabajar de manera más flexible y la opción de tener registros escritos de nuestras interacciones. 2. Escribir claramente en un mundo digital. En la comunicación digital, la escritura clara es fundamental. Dado que no podemos contar con las señales no verbales, nuestras palabras deben ser lo suficientemente claras para evitar malentendidos. La escritura efectiva no solo implica tener un buen dominio del lenguaje, sino también la capacidad de estructurar un mensaje que sea fácil de entender. 2.1 La claridad es clave. Cuando estamos escribiendo mensajes, ya sea en un correo electrónico, mensaje de texto o una publicación en redes sociales, debemos asegurarnos de que el mensaje sea claro y fácil de entender. El uso de oraciones largas y complicadas puede dificultar la comprensión. Lo ideal es ser concisos y directos, utilizando frases simples y evitando la jerga innecesaria. Consejos para escribir claramente. Sé directo, evita rodeos innecesarios. El mensaje debe ser claro desde el principio. Usa párrafos cortos. Los bloques de texto largos pueden resultar abrumadores. Es mejor dividir los párrafos en secciones más pequeñas. Evita tecnicismos. Si no es necesario, trata de evitar el uso de jerga o tecnicismos que tu audiencia podría no entender. Usa encabezados y listas.
Si estás escribiendo un mensaje largo, usa encabezados y listas numeradas o con viñetas para facilitar la lectura. 2.2 El tono en la escritura digital. El tono es uno de los aspectos más difíciles de controlar en la comunicación escrita. Sin el beneficio de los gestos y el lenguaje corporal, las palabras pueden ser interpretadas de maneras muy diferentes dependiendo del contexto y las expectativas de la otra persona. Lo que para ti puede ser un tono amable y profesional, puede ser percibido por otro como sarcástico o distante. Para evitar malentendidos, es fundamental ser intencional sobre el tono de nuestros mensajes. Al escribir un mensaje, piensa en cómo quieres que el receptor lo perciba. ¿Quieres que tu mensaje sea formal, amigable o profesional? El uso de un lenguaje positivo y la elección cuidadosa de palabras puede ayudar a garantizar que tu tono sea el adecuado. Consejos para controlar el tono. Utiliza signos de puntuación apropiados. Los signos de exclamación o los puntos suspensivos pueden cambiar significativamente el tono de un mensaje. Sé amable y respetuoso. Siempre que sea posible, utiliza palabras amables y corteses, como por favor y gracias. Evita las mayúsculas. Escribir en mayúsculas puede ser interpretado como gritar. Usa mayúsculas solo cuando sea necesario. 3. Comunicación no verbal en el mundo digital. Aunque la comunicación digital carece de los elementos no verbales tradicionales, como el lenguaje corporal, hay muchas formas de transmitir emociones y señales que ayudan a complementar el mensaje. Usar el tono adecuado en la escritura es una forma, pero también podemos recurrir a otros elementos como emojis, GIFs y otras herramientas visuales. 3.1 El uso de emojis y símbolos. Los emojis y otros símbolos gráficos son una forma eficaz de transmitir emociones en un mensaje digital. Ayudan a matizar el tono de nuestras palabras y evitan malentendidos. Sin embargo, es importante usarlos con moderación y de manera apropiada. Si bien un emoji sonriente puede suavizar un mensaje, uno triste o molesto puede cambiar la interpretación de un mensaje de manera significativa. En ciertos contextos formales, como en los correos electrónicos profesionales, los emojis pueden ser inapropiados. Pero en interacciones informales o en plataformas de mensajería instantánea, son una herramienta útil para humanizar y enriquecer la comunicación. 3.2 El impacto del formato en la comunicación. En la comunicación digital, no solo el contenido verbal es importante, sino también cómo está formateado el mensaje. El uso de negritas, cursivas o subrayados puede ayudar a enfatizar puntos clave, mientras que las listas de viñetas facilitan la organización de ideas. El diseño de un mensaje o documento también es crucial para que sea accesible. El uso adecuado de espaciado, márgenes y tipografía legible hace que tu mensaje sea más fácil de leer y comprender, lo que mejora la comunicación. 4. Gestionando las conversaciones en tiempo real, videollamadas y mensajería instantánea. Con la popularización de las videollamadas y las plataformas de mensajería instantánea, la comunicación en tiempo real se ha vuelto más común que nunca. Sin embargo, cada plataforma tiene sus propias reglas y dinámicas. 4.1 Videollamadas. Las videollamadas han convertido la comunicación virtual en algo más cercano a una conversación cara a cara, pero todavía presentan desafíos únicos. Durante una videollamada, el lenguaje corporal sigue siendo importante, aunque con algunas limitaciones debido a la pantalla. Es crucial mirar a la cámara en lugar de mirar la pantalla, para que los demás te vean como si estuvieras mirando directamente a los ojos. Consejos para videollamadas efectivas. Prepárate con antelación, asegúrate de que tu equipo esté listo y de que tu entorno sea apropiado para la llamada. Controla tu lenguaje corporal, mantén una postura abierta y evita distraerte con el teléfono o elementos fuera de la pantalla. Haz contacto visual, mirar a la cámara ayuda a que tu audiencia se sienta más conectada contigo. Evita interrumpir, al igual que en las conversaciones cara a cara, es importante escuchar antes de hablar. 4.2 Mensajería instantánea. Las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, Slack y otras, han cambiado la forma en que nos comunicamos. Estas herramientas permiten una comunicación rápida y directa, pero también pueden generar malentendidos debido a la rapidez de las respuestas y la falta de contexto. Consejos para la mensajería instantánea.
Sé claro y preciso. Debido a la naturaleza rápida de la mensajería, es importante ser directo y asegurarse de que el mensaje sea claro. No asumas nada. Si tienes dudas sobre el mensaje, no dudes en pedir aclaraciones. Evita el tono ambiguo. Las respuestas rápidas pueden parecer frías o apáticas. Asegúrate de que el tono no se malinterprete. 5. El etiquetado y la gestión de la privacidad en redes sociales. La presencia en redes sociales ha traído consigo una nueva forma de comunicación, pero también plantea desafíos respecto a la privacidad y el etiquetado. 5.1 Ser consciente de lo que compartimos. Las redes sociales son plataformas de alta visibilidad, y lo que compartimos en ellas puede tener repercusiones en nuestra vida personal y profesional. Es esencial tener una gestión consciente sobre qué compartir y cómo nos presentamos. Las publicaciones, fotos y comentarios que hacemos en las redes sociales pueden ser vistos por una audiencia mucho más amplia de lo que pensamos. Consejos para las redes sociales. Mantén una imagen coherente. Piensa en cómo te gustaría que los demás te percibieran, tanto en el ámbito personal como profesional. Piensa antes de publicar. Recuerda que una vez que algo se publica en línea, puede ser difícil de borrar o retractarse. Respeta la privacidad de los demás. Antes de etiquetar a alguien o compartir algo relacionado con otra persona, asegúrate de que estén cómodos con ello. 5.2 La importancia de la empatía en las redes sociales. En las redes sociales, el anonimato y la velocidad de las interacciones pueden llevar a comportamientos impulsivos o incluso dañinos. Practicar la empatía digital es crucial. Responde de manera respetuosa y considerada, incluso si la otra persona es agresiva o poco respetuosa. Capítulo 9. Influyendo en grandes grupos a través del hablar en público. Hablar en público es, para muchos, una de las actividades más desafiantes que pueden enfrentar. La idea de estar frente a un grupo de personas y tener que comunicar un mensaje importante puede generar nervios, inseguridad y ansiedad. Sin embargo, la capacidad de influir en grandes audiencias, ya sea en una conferencia, una reunión de trabajo o en un entorno académico, es una de las habilidades más poderosas que un comunicador puede poseer. El arte de hablar en público no solo se trata de tener una gran presencia en el escenario, sino de construir un mensaje persuasivo, involucrar emocionalmente a la audiencia y, sobre todo, lograr un impacto duradero. Este capítulo se enfoca en cómo desarrollar y perfeccionar las habilidades necesarias para influir efectivamente en grandes grupos, desde las técnicas de preparación hasta el manejo del nerviosismo y la adaptación del mensaje a las necesidades de la audiencia. 1. La psicología del hablar en público, entender la audiencia. Antes de aprender a hablar en público, es fundamental comprender la psicología de la audiencia. Un buen comunicador sabe que, para tener éxito, debe conectar con las emociones, intereses y expectativas de quienes lo escuchan. Aquí es donde comienza el verdadero arte de la persuasión, lograr que la audiencia sienta que el mensaje es relevante para ellos. 1.1 Identificar las necesidades de la audiencia. El primer paso para conectar con tu audiencia es conocer sus necesidades, deseos y preocupaciones. ¿Qué esperan obtener de tu discurso? ¿Están buscando información específica, inspiración o simplemente entretenimiento? Conocer las expectativas de la audiencia te permitirá estructurar tu discurso de manera que resuene con ellos. Antes de dar una presentación, realiza una investigación sobre el grupo al que te dirigirás. Por ejemplo, si estás hablando en una conferencia profesional, es probable que los asistentes busquen información práctica y relevante que puedan aplicar en su trabajo. Si estás hablando en una charla motivacional, el objetivo será más emocional, inspirar y generar un cambio de perspectiva. 1.2 El rol de la emoción en la comunicación. Las emociones juegan un papel crucial en cómo las personas reciben y procesan la información. Las decisiones no siempre son racionales, de hecho, la mayoría de las decisiones están impulsadas por las emociones, incluso cuando creemos que estamos siendo completamente lógicos. Por lo tanto, para ser un orador persuasivo, es necesario conectar emocionalmente con la audiencia. A través de la narración de historias, la demostración de empatía y la creación de imágenes poderosas con nuestras palabras, podemos lograr que el público no solo escuche, sino que sienta lo que estamos diciendo. La emoción, por tanto, debe ser el motor que impulse nuestro mensaje. 2. La preparación.
clave para el éxito en hablar en público. La preparación adecuada es la base de un discurso exitoso. Sin una preparación cuidadosa, las probabilidades de que tu mensaje sea efectivo disminuyen drásticamente. Hablar en público no es algo que se pueda improvisar, especialmente cuando el objetivo es influir en un grupo grande. 2.1 Conocer tu tema a fondo. Un orador que domina su tema tiene la confianza para transmitir sus ideas de manera clara y persuasiva. Esto no significa que debas ser un experto absoluto en el tema, pero sí que debes tener un conocimiento sólido y estar preparado para responder preguntas o aclarar dudas. Además, cuando te sientes seguro de lo que estás diciendo, tu audiencia percibe esa confianza y, por ende, te otorga más credibilidad. Si te encuentras inseguro o poco preparado, la audiencia lo notará y perderá interés. 2.2 Estructuración clara del mensaje. Un discurso claro y bien estructurado es más efectivo que un flujo de ideas desordenado. La mayoría de las personas recuerdan mejor los mensajes que se presentan de manera estructurada, con un inicio claro, un desarrollo lógico y una conclusión impactante. Introducción. La introducción debe captar la atención de la audiencia de inmediato. Puedes comenzar con una pregunta intrigante, una estadística sorprendente o una historia personal que resuene con el tema que vas a tratar. Cuerpo. Aquí es donde debes presentar tus ideas principales de manera organizada. Limita tus puntos principales para que no te pierdas en detalles innecesarios. En general, 3 o 4 puntos clave son suficientes para mantener el interés de la audiencia. Conclusión. La conclusión debe ser memorable. Resume tus puntos más importantes y termina con una llamada a la acción o una reflexión que deje una impresión duradera en los oyentes. 2.3 Ensayo y práctica. La práctica es esencial para una buena presentación. Practicar tu discurso varias veces antes de la presentación real te permite no solo memorizar el contenido, sino también mejorar tu entrega. Practicar frente a un espejo o grabarte para luego revisar tu desempeño puede ser útil. Además, ensayar en voz alta te ayuda a ajustar el ritmo, el tono y el volumen de tu voz. Si es posible, prueba tu discurso frente a una audiencia pequeña antes de presentarlo ante un grupo más grande. Esto te ayudará a obtener retroalimentación y a ganar confianza en el proceso. 3. Superando el miedo al hablar en público. El miedo a hablar en público es uno de los temores más comunes. Las personas temen ser juzgadas, cometer errores o no ser capaces de captar la atención del público. Sin embargo, con las estrategias adecuadas, es posible superar estos miedos y convertirse en un orador más seguro. 3.1 Reconocer y aceptar el miedo. Es natural sentir nervios antes de hablar en público, incluso los oradores más experimentados lo sienten. El primer paso para superar el miedo es reconocerlo y no tratar de ignorarlo. En lugar de ver los nervios como algo negativo, míralos como una señal de que estás preparado para enfrentar un desafío. Esa energía puede convertirse en adrenalina positiva que te motive a dar lo mejor de ti. 3.2 Controlar la respiración. El control de la respiración es una herramienta clave para reducir el estrés y la ansiedad antes de hablar en público. Cuando nos sentimos nerviosos, nuestra respiración tiende a acelerarse, lo que puede empeorar los nervios. Practicar respiración profunda antes de comenzar a hablar puede ayudarte a mantener la calma y el control de tu voz. Ejercicio de respiración. Antes de salir al escenario o iniciar tu discurso, toma una serie de respiraciones profundas y pausadas. Inhala por 4 segundos, mantén el aire durante 4 segundos, y luego exhala lentamente durante 4 segundos. Repite este proceso varias veces. 3.3 Visualización positiva. La visualización es una técnica poderosa que los oradores exitosos utilizan para reducir la ansiedad. Antes de tu presentación, imagina que estás teniendo éxito. Visualízate hablando con confianza, viendo a tu audiencia comprometida y sintiendo el aplauso o la respuesta positiva al final de tu discurso. Esta visualización positiva puede ayudarte a reducir el miedo y aumentar tu confianza. 4. El uso de la voz, el poder de la entonación y el ritmo. Tu voz es una herramienta poderosa. No solo se trata de lo que dices, sino de cómo lo dices. El tono, el ritmo, el volumen y la entonación pueden hacer que un mensaje común se convierta en algo memorable. 4.1 Variar el tono y el ritmo.
Un tono monótono puede hacer que incluso el mensaje más importante pierda impacto. Para mantener a tu audiencia atenta y comprometida, es importante variar tu tono y ritmo. Hablar con más rapidez en ciertos momentos puede aumentar la emoción de tu mensaje, mientras que hablar más lentamente en otros puede enfatizar puntos clave y dar tiempo para que la audiencia los procese. 4.2 Pausas estratégicas. Las pausas son una herramienta increíblemente poderosa en el discurso. Una pausa bien colocada puede dar énfasis a lo que acabas de decir, dar tiempo para que tu audiencia reflexione sobre tu mensaje y también permitirte ganar un momento de calma para organizar tus pensamientos. 5. Manejo de la audiencia, captar y mantener el interés. Una de las tareas más difíciles de hablar en público es captar y mantener el interés de la audiencia. Las personas tienden a distraerse fácilmente, especialmente si el contenido no resuena con ellos. Aquí hay algunas estrategias para mantener a la audiencia comprometida. 5.1 Involucrar a la audiencia. Una de las mejores maneras de mantener el interés de tu audiencia es involucrarla activamente en la presentación. Haz preguntas, invita a la audiencia a reflexionar sobre lo que estás diciendo, o incluso permite que participen en actividades breves. Esto no solo mantiene a las personas enfocadas, sino que también las hace sentir que son parte activa de la conversación. 5.2 Contar historias. Las historias tienen un poder increíble para captar la atención de la audiencia. Usar anécdotas relevantes para ilustrar tu mensaje hace que tu discurso sea más relatable y memorable. Las personas se sienten más conectadas con un relato que con simples hechos o cifras. 5.3 Utilizar ayudas visuales. Las ayudas visuales, como diapositivas, gráficos, imágenes o vídeos, pueden reforzar tu mensaje y hacer que tu discurso sea más dinámico. Sin embargo, deben usarse con moderación. Las ayudas visuales deben complementar tu discurso, no reemplazarlo. Asegúrate de que no se conviertan en el centro de atención, sino en un apoyo para lo que estás diciendo. 6. Conclusión, la influencia a través de la comunicación pública. Hablar en público es una habilidad que puede ser dominada con práctica, preparación y la mentalidad adecuada. La capacidad de influir en grandes audiencias no se trata solo de tener una gran presencia en el escenario, sino de construir un mensaje que resuene, conectar emocionalmente con los demás y dejar una impresión duradera. La clave del éxito radica en comprender a tu audiencia, estructurar tu mensaje de manera efectiva, manejar tus emociones y utilizar tu voz y lenguaje corporal para enfatizar tu mensaje. Con estas habilidades, no solo serás un mejor orador, sino que podrás inspirar, educar y persuadir de manera efectiva. La comunicación pública es un poder que, cuando se utiliza correctamente, puede cambiar el mundo. Capítulo 10. Inspirando un cambio duradero a través de la comunicación. La comunicación tiene el poder de cambiar vidas, de inspirar a las personas a tomar decisiones, de movilizar a comunidades y de transformar organizaciones. Sin embargo, la verdadera influencia de la comunicación no se mide solo por las palabras que decimos o por el impacto momentáneo de una conversación. El verdadero poder de la comunicación radica en la capacidad de generar un cambio duradero en la forma en que las personas piensan, sienten y actúan. Este capítulo se centrará en cómo utilizar las habilidades de comunicación para inspirar un cambio profundo y duradero. Ya sea en un contexto personal, profesional o social, tu capacidad para influir en otros no solo debe generar resultados inmediatos, sino también sembrar las semillas para un cambio sostenible a largo plazo. Para hacerlo, es necesario ser intencional en cada interacción y construir una comunicación que resuene con la autenticidad, el propósito y el compromiso. 1. El propósito de la comunicación: conectar para transformar. Antes de poder inspirar un cambio duradero, es fundamental tener claro por qué estamos comunicando. La comunicación no debe ser solo un acto mecánico, un intercambio de información o un proceso de persuasión superficial. La verdadera comunicación transformacional está basada en un propósito claro, en la intención de generar un impacto significativo. 1.1 La importancia del propósito en la comunicación. Todo mensaje que se comunica debe estar alineado con un propósito profundo. Este propósito no solo guía lo que decimos, sino cómo lo decimos. Si tu comunicación está orientada hacia la transformación positiva, las personas sentirán tu sinceridad y tu compromiso. Por ejemplo,
Cuando un líder transmite un mensaje sobre una causa o un cambio organizacional importante, las personas se conectan más fácilmente si perciben que el líder está comprometido con ese propósito y no solo con una agenda personal. El propósito también debe ser claro y concreto. Cuando te comunicas con un propósito definido, puedes usar tus palabras, historias y ejemplos de manera más efectiva para llevar a los demás a un lugar de reflexión profunda y acción. La claridad en el propósito inspira confianza y motiva a las personas a comprometerse con el cambio propuesto. 1.2 Crear un sentido de propósito compartido. Cuando deseas inspirar un cambio duradero en un grupo o comunidad, es importante que el propósito no solo sea tuyo, sino que se convierta en un propósito compartido. Las personas son más propensas a comprometerse con un cambio cuando sienten que están participando en algo más grande que ellas mismas, cuando comprenden que su acción tiene un impacto significativo en un objetivo común. Para crear un propósito compartido, es esencial que seas capaz de articular ese propósito de manera que resuene con las personas, mostrándoles cómo sus esfuerzos individuales contribuyen al bienestar colectivo. Esto puede lograrse a través de historias que ilustren el impacto positivo del cambio, a través de ejemplos concretos que conecten con los intereses y las motivaciones de los demás. 2. La importancia de la claridad y la simplicidad en la comunicación. Cuando buscamos inspirar un cambio duradero, la claridad y la simplicidad son clave. En un mundo saturado de información y distracciones, las personas tienen una capacidad limitada para procesar mensajes complejos o abstractos. Un mensaje claro y sencillo, por el contrario, puede penetrar más profundamente en la mente y el corazón de las personas, generando un cambio más significativo. 2.1 Simplificar el mensaje sin perder profundidad. La habilidad para simplificar un mensaje no significa reducirlo a algo superficial, sino destilar la esencia del mensaje de forma que sea comprensible y accesible. Al eliminar el ruido y las complejidades innecesarias, puedes hacer que tu mensaje sea más accesible para una audiencia diversa. Esto es especialmente importante cuando se trata de un cambio que se debe implementar en una organización o comunidad. Si las personas no comprenden claramente lo que se espera de ellas, será mucho más difícil lograr un cambio duradero. Por ejemplo, cuando un líder introduce una nueva visión para una organización, debe ser capaz de comunicar esa visión de manera clara y concisa. No es necesario usar un lenguaje técnico o complicado, sino ofrecer un mensaje directo que las personas puedan entender y adoptar fácilmente. 2.2 El poder de la repetición. La repetición también juega un papel importante en la comunicación que genera un cambio duradero. No es suficiente con comunicar un mensaje una sola vez. Las ideas que realmente provocan un cambio deben ser reforzadas de manera constante. Repetir el mensaje en diferentes contextos, de diferentes maneras y en diferentes momentos asegura que las personas lo internalicen y lo adopten. Algunas de las formas de lograr esto incluyen repetir los mensajes clave durante las conversaciones informales, a través de correos electrónicos, en reuniones o mediante presentaciones y talleres. La consistencia y la repetición construyen la credibilidad y la confianza, fundamentales para un cambio duradero. 3. La comunicación emocional, llegar al corazón de las personas. El cambio duradero no solo ocurre cuando las personas entienden el mensaje, sino cuando sienten que el cambio es importante. Las emociones son el motor de la acción. Cuando las personas se sienten emocionalmente conectadas a un mensaje, su disposición para tomar acción aumenta significativamente. 3.1 Apelar a las emociones de manera auténtica. La clave para utilizar las emociones de manera efectiva en la comunicación es la autenticidad. Las emociones deben ser genuinas y no manipulativas. Hablar desde el corazón, compartir experiencias personales y mostrar vulnerabilidad son formas efectivas de conectar emocionalmente con las personas. Si logras que la audiencia sienta lo que tú sientes, es más probable que se unan a tu causa y adopten el cambio propuesto. Las historias son una herramienta poderosa para generar una conexión emocional. Contar historias sobre cómo una persona o un grupo ha experimentado el impacto de un cambio puede ser más efectivo que presentar hechos o cifras. Las personas se conectan con historias porque reflejan la experiencia humana, y esas experiencias tienen el poder de inspirar. 3.2 La importancia de la empatía. La empatía juega un papel fundamental en la comunicación emocional.
Si deseas que las personas se sientan impulsadas a cambiar, debes demostrar que entiendes sus emociones y perspectivas. La empatía te permite conectar con las preocupaciones, miedos y deseos de la audiencia y presentarles una visión de cambio que se alinee con sus propios intereses. Por ejemplo, en una conversación sobre un cambio organizacional, reconocer que el cambio puede ser difícil y desafiante para algunas personas puede aliviar la ansiedad y abrir la puerta para que se involucren en el proceso de cambio. 4. La acción, movilizar a la audiencia hacia el cambio. Un mensaje impactante, emocional y claro es solo el primer paso. El verdadero desafío es mover a la acción. Para que un cambio sea duradero, las personas deben estar dispuestas a tomar medidas concretas. 4.1 Crear un sentido de urgencia. A veces, la clave para inspirar la acción es crear un sentido de urgencia. Sin urgencia, las personas pueden posponer el cambio o no sentirse motivadas a actuar. Sin embargo, la urgencia no significa presión o miedo. Puede estar basada en la oportunidad que el cambio representa o en el costo de no cambiar. Un ejemplo de esto es la sostenibilidad ambiental. Si una organización comunica la urgencia de adoptar prácticas sostenibles, no lo hace solo para asustar a la gente con las consecuencias del cambio climático, sino para mostrar que actuar ahora es una oportunidad para mejorar el futuro, proteger el planeta y salvar recursos. 4.2 Proporcionar recursos y apoyo. El cambio puede ser intimidante, especialmente cuando las personas no están seguras de cómo dar el primer paso. Para garantizar que el cambio sea efectivo y duradero, es esencial proporcionar los recursos y el apoyo necesarios. Esto puede incluir capacitación, guías paso a paso, o incluso la creación de grupos de apoyo para alentar la acción colectiva. Las personas deben sentirse respaldadas en su esfuerzo por cambiar. Si perciben que tienen el apoyo de sus líderes y de su comunidad, es mucho más probable que se mantengan comprometidos con el proceso. 5. La sostenibilidad del cambio, asegurando que el impacto perdure. Finalmente, para que el cambio sea duradero, debe ser sostenible. No se trata solo de una transformación temporal, sino de un cambio que perdure a largo plazo. Para lograr esto, es necesario hacer que el cambio sea parte de la cultura, ya sea en una organización, en una comunidad o en un individuo. 5.1 Celebrar los logros. Celebrar los pequeños y grandes logros es fundamental para mantener la motivación. Reconocer los avances refuerza la creencia en la viabilidad del cambio y fortalece el compromiso hacia él. Esto puede ser tan simple como agradecer a las personas por su esfuerzo o reconocer públicamente los hitos alcanzados. 5.2 Reflexionar y aprender de los errores. El cambio no es un proceso lineal, y es probable que haya desafíos en el camino. En lugar de desanimarse por los contratiempos, es esencial reflexionar sobre ellos y aprender. El proceso de cambio involucra la adaptación constante, y cuando las personas sienten que pueden aprender de sus errores y mejorar, están más dispuestas a seguir adelante. Conclusión: el poder de comunicar para cambiar el mundo. La comunicación efectiva tiene el poder de transformar el pensamiento, las emociones y las acciones de las personas. Para inspirar un cambio duradero, necesitamos ser claros en nuestro propósito, conectar emocionalmente con los demás y movilizar a la acción. Pero, lo más importante, necesitamos comprometernos con el proceso de cambio, asegurándonos de que nuestras palabras no solo impacten en el momento, sino que sigan inspirando y guiando a las personas hacia un futuro mejor. Al dominar el arte de comunicar para el cambio, no solo podemos mejorar nuestras propias vidas, sino que podemos impactar positivamente en el mundo que nos rodea. La comunicación es, sin lugar a dudas, una de las herramientas más poderosas que tenemos para generar un cambio profundo y duradero.